Bueno, hoy traigo una noticia que por ser buena y original, eh, todo el mundo se va a dar cuenta de que es un problema común. Me voy a referir a Argentina, por supuesto, pero es tan hermosa la noticia que puede ser aplicada en todo el continente. Y vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hablar de cuentas claras, ¿no? Vamos a hablar de cosas que todo el mundo sabe. Matemáticamente posiblemente haya algunas diferencias en número, pero no tienen mayor importancia porque el hecho de que sea una cuenta que cualquiera la maneja diariamente, hace que nos podamos regordear con que en matemáticas somos casi excelsos, o sea que no hay mucha diferencia. Y seguro que todos ustedes, que a lo mejor en la escuela eran bastante deficientes en los números, ahora tengan conocimientos. O sea, por ejemplo Argentina. Argentina debe, números más, números menos, 300 y tantos miles de millones de dólares. Deudas. No en haber, no en el, sino que debemos fortunas. Y eso es una parte. En el haber tenemos 400.000 millones de dólares, o sea, la deuda es 350.000 o más, no se sabe. Y por otro lado hay 400.000 millones de dólares fugados de argentinos en el exterior, en paraísos fiscales. Los números son redondos. Entonces, ¿de qué pudiéramos quejarnos? Porque dicen que en la medida que uno tenga deudas, es creíble. Dicen. Acá, por ejemplo, en este país donde se maneja todo con deuda, dicen que acá una buena reputación es cuando uno debe mucho dinero. Y entonces quiere decir que si te prestaron, confiaron en tu solvencia, o en tu solvencia, si no es económica, en tu solvencia moral. Si no confían en tu seguridad, no te dan un peso, en ningún lugar del mundo, menos acá. O sea, querés comprar una radio que vale $10 a crédito y no te lo dan así. Bueno, venga a pagarme mañana la primera cuota. Dice, bueno, por favor deme su número de Social Security, y te ponen en la máquina y ahí te sale un chorro de tu historia. ¿Cómo? ¿Qué te parece? Acá todo el mundo está escrachado. Si te van a dar te van a tratar de dar un crédito. Van a ver cómo es tu conducta. Y entonces, si nosotros debemos 400.000 millones de dólares, de lo cual no sabemos a quién le debemos, ni por qué debemos, ni si alguna vez algún argentino del gobierno o de la función que fuere o de la institución que crea averiguó algo oficialmente y que hay un registro, me imagino, si debes, ¿de qué se debe? Eso por un lado, eso es lo oficial, eso es lo que nos agobia, eso es lo que nos tortura, eso es lo que nos rubrica la pobreza, la marginación social, la angustia, el hambre, los niños muriéndose de hambre, la falta de en fin, todo eso lo sabés, ¿qué te lo voy a repetir? Y por otro lado, no sé, no me he enterado de todos mis amigos que son casi 80.000, no sé cuántos de estos 80.000 que nos reunimos todos los días acá o ocasionalmente, habrán fugado algún milloncito de dólares en algún paraíso fiscal, en algún lugar remoto.
sobre todo los paraísos fiscales no están en zonas frías, están en zonas cálidas, en zonas tropicales. Es decir, te invita a la buena vida, a la buena vida, a la vida alegre, a la vida loca. Ahí están los paraísos fiscales, en el Caribe generalmente y en algunos lugares de privilegio. Entonces, este video, que es hablar de una cosa seria, lo vamos a hacer medio en broma. ¿Qué te parece? Pero antes de seguir quería comentarles algo muy personal. Debido a que hago tantos videos, muchas veces me quedo sin argumento. O sea, empiezo a la mañana, me levanto y no sé realmente el tema que tratar. Porque todos los días un video con un tema distinto y hay que ser muy inteligente para tener argumentos válidos que les interese a la gente. Pero inmediatamente me voy al extremo. Digo, voy a hablar de algo de la deuda externa, porque voy a hablar del problema más grave que tiene todo el continente. Y ningún país que tratemos en América del Sur está exento de este problema de las deudas externas contraídas por los liberales, por los inteligentes y por las dictaduras militares. Entonces, todos los habitantes, por más brutos que sean de todo el continente, y hablan de millones de dólares adeudados como comer todos los días. Y entonces la cuestión es si estamos en el baile porque nos hemos servido con la cuchara grande, supuestamente. Porque, por ejemplo, cada país, no hay un individuo que haya firmado para nada. No sé, nosotros no conocemos a nadie que haya puesto el gancho y que sea el responsable directo de este monumental endeudamiento. Lo debe el país. Y si vos sos argentino, brasileño, mexicano, tu país, o sea, donde naciste, donde tenés el orgullo de tener la nacionalidad, es el deudor. Y nos hemos convertido en gente importante. Porque como te decía al principio, no a cualquiera le dan dinero, no a cualquiera le dan plata. Solamente a los importantes que se supone que van a pagar. O sea, nadie te da un crédito para que no lo pagues, excepto los chinos. Los chinos se la saben lunga, ahora dan plata regalada para que no los devuelvan nunca. Pero bueno, eso es otro tema, hoy no lo vamos a tratar. Entonces, nosotros tenemos miles de millones de dólares adeudados. Y entonces es raro esto, porque ¿cómo tantos miles de millones de dólares y hay tanta pobreza en todo el continente? No es que es un país privilegiado, todos. Pero claro, la justificación es lo que viene al salvataje, la justificación. Pero se la fugaron toda. ¿Y quién se la fugó? Porque, en primer lugar, quien dio el dinero, vas a hacer un crédito y te va a preguntar para qué lo vas a usar. O sea, ningún banco que yo, mirá que yo he transitado por bancos, te preguntan para qué va a usar su dinero. Es de cajones, no es que te van a dar el dinero de usted con todas las garantías del caso y con todos los recaudos y todo banco, todo oficial de crédito de cualquier banco, sobre todo acá, que son los inventores de la pelota, te preguntan en qué vas a usar el dinero. Porque se considera que es el dinero de ellos. Por eso, cuando vos llevas un proyecto a un banco, de la medida que sea, la regla es la misma, te hacen un estudio de factibilidad. A ver si ese proyecto puede garantizar el repago, por lo menos de los intereses. Yo que he andado en idealizar proyectos
super proyecto, lo primero que me preguntaban los banqueros era si el proyecto, si el retorno de lo que iba a producir ese negocio alcanzaba para cubrir los intereses, no digamos ya el capital, pero sí los intereses. Y tenían que estar garantizados, voy a hacer un puente en tal lado, ¿para qué lo va a hacer? Y bueno, no sé qué, ¿y cómo lo va a pagar esto? Entonces es extraño, siendo tan rigurosos los bancos y todos los oficiales de crédito y todo, o sea, el sistema, es raro, te digo porque es raro que te hayan dado tantos miles de millones de dólares. Entonces ahora resulta que nadie lo puede pagar eso. Y los que cobran quieren cobrar. Y cobran. Te digo, te pongo en situación para que entiendas cómo funciona. No es que llega un tipo al gobierno, porque se llame Macri, por ejemplo, como llegó este tonto en la Argentina al gobierno, y venga acá a Washington y diga, no, yo necesito 55 o 60 mil millones de dólares. ¿Sabes la cantidad que es eso? Y 4 o 5 llamadas, pases mágicos que se mandó Trump y sus amigos, y le dieron 57 mil millones de dólares, un crédito nunca otorgado por el Fondo Monetario Internacional, a un pajarraco. ¿Quién firmó? Te cuento esta historia porque son historias que nosotros las recontra sabemos, pero la pregunta es, ¿por qué se lo dieron? Y ponerle que todo esto que se lo dieron, la otorgación del crédito, los que intervinieron, ¿no? ¿Dónde está la plata ahora? Si los mismos ellos que hipotéticamente recibieron el dinero, no saben qué se invirtió. ¿Cómo? ¿Y los bancos que otorgaron ese crédito no le preguntaron a Macri cómo lo iba a pagar? Ellos saben seguro que ellos lo van a cobrar, o sea, si no, no te lo dan. Pero lo que nosotros no sabemos es qué compromisos misteriosos contrajo este tipo. Entonces, todas esas cosas son cosas que nosotros sí hablamos de los deudas externas, de lo que jugaron, de los capitales que hipotéticamente debieron haber entrado a la Argentina, pero no sabemos este tránsito, esta matufia interna del manejo que al final es como el mago ese que te mueve las bolitas y no está en esta mano, ni está en esta mano, ni está en esta, ni está en nada y aparece por allá por una esquina. O sea, un juego de prestidigitación muy hábil en el campo financiero. Y eso es una mafia que opera con bandera de corso en todos los mares de la ingenuidad del continente. Pero todo esto que hemos hablado sería la parte anecdótica de la noticia. O sea, sería el relato de un acontecimiento que con pequeñas variantes se aplican normalmente. Y que hay corrupción, que hay un montón de combinaciones que nosotros desconocemos, poderes que intervienen que ni siquiera sabemos que existen, porque para manejar esos volúmenes de valores tiene que haber grandes fuerzas que nosotros no conocemos. O sea, nosotros conocemos solamente la fachada de una determinada institución, pero los que toman las decisiones basados en qué fundamentos, eso no lo sabemos nosotros, no, ni siquiera lo podemos averiguar. Entonces ahora viene la otra parte, que es la parte de la contrapartida, digamos. Es decir, bueno, ya tenemos el crédito otorgado, ya tenemos la deuda adquirida, ya tenemos la fuga de los capitales realizados, o sea, está todo bien claro, no hay misterio porque si la Argentina, por ejemplo, te estoy hablando de Argentina para darte una base que yo tengo autoridad para decirlo, yo soy argentino en ese aspecto y puedo hablar del tema. Nosotros recibimos 350 mil millones en distintas épocas, de hace 60 años a esta parte. Los últimos 57 o 60 mil millones de dólares fueron de Macri, pero veníamos arrastrando deudas voluminosas
Monín. Venimos arrastrando dedos voluminosos de hace 50 años. O sea, vamos a darlo por conocido eso, para no ser tan estúpido o parecer tan tonto que, como no sabían. Y también vamos a dar por conocido todas las fugas de fortunas inconmensurables, porque no solamente que se fugaron esos supuestos dineros que ingresaron, sino se fugaron las riquezas que produjo el país. Porque el país es un gran negocio, la Argentina es un negocio que da mucha plata, es una vaca que da mucha leche. Así que se fugaron lo que llegó por empréstito y se fugaron lo que produjo el país. Entonces estamos frente a una delincuencia manifiesta, o sea que no está en ninguna parte, no está en obras, no está en beneficios, no está en hospitales, no está en escuelas, no está en universidades, no está en sistemas de salud, no está en nada, no está en ningún lugar, en viviendas para la gente, no está en fuentes de trabajo, en nada. Ahora bien, eso vamos a aceptarlo. Buenos ciudadanos, gente disciplinada, aceptando todas las consignas establecidas por el orden mundial. Somos educados, ¿no? Ahora bien, llegan los nuevos gobernantes, los nuestros, porque eso lo hicieron supuestamente los que estaban antes, en todos los países, hicieron eso lo que estaban antes. Viven. Y algunos ya se las tomaron, pero quedaron sus descendientes o sus compañías o sus empresas. O sea que el ladrón a lo mejor se murió, pero el robo está en algún lugar. Los nuestros, ahora voy a hablar de los nuestros. Sí, yo voy a hablar de los nuestros, yo voy a hablar de Cristina Kirchner, por ejemplo, y yo voy a hablar de Alberto Fernández, y voy a hablar de Néstor Kirchner, y voy a hablar de todos los que en fin, todos los que tuvieron poder en la Argentina, y ministros, y en fin, todos los que nos representaron, todos los que dicen que eran peronistas. A eso, este video va la pregunta. ¿No tuvieron oportunidad de averiguar nada ustedes? ¿O no se puede averiguar? No se puede saber o preguntar qué pasó con todo eso. No lo saben. No lo sabía Néstor Kirchner, no lo sabía Duhalde, no lo sabe Cristina. No tiene posibilidad de que todos sus asesores le digan, no, acá están todas. Yo me imagino que toda esta historia que te he contado debe llenar un salón de carpetas con rastros de esa sí que es una pandemia. ¿No se puede averiguar? ¿No se puede preguntar? ¿Quiénes son los tipos? ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué lo hicieron? ¿Hay algún juez? ¿Hay algún fiscal? ¿Hay alguna Corte Suprema? ¿Hay algún periodista? ¿Hay algún medio de comunicación masiva? Alguien que se le ocurra preguntar. Porque que me llegues a preguntar de que un tipo se robó una partida de 20 vacunas o que se robaron 20 gallinas o 200 vacas, o que me acusen o nos acusen o los acusen de barbarie, está lleno de denuncias. Pero son denuncias que no llegan a 50 millones de dólares. Las grandes estafas que supuestamente, hipotéticamente hicieron. Y el desfalco, la ratería de los miles de millones de dólares, no se puede preguntar. Cristina Kirchner, Cristina, a usted le estoy preguntando. ¿Usted no puede preguntar? ¿Su gobierno no puede tener autoridad moral para decirle al pueblo, salir al pueblo
como sale López Obrador todos los días y decir, vea, esta gente, presentar un equipo de gente seria, que tenga conocimiento del problema y diga, este es el problema, por eso no podemos hablar, por eso hay tanta pobreza, por eso hay tanta ruina en el país, por eso hay tanto desastre, por eso hay tanta desorden en todas las partes que toque, que vea y que mire. Está todo entregado. Esa es la duda que yo tengo, que es la duda que tenés seguramente vos. ¿Cómo es que esta gente que nos dice representar a las grandes mayorías no dice nada? ¿Cómo andan dando vuelta ya lleva 2 años Alberto Fernández en el gobierno? Todavía no hay una sola pregunta a ninguno de los que hipotéticamente se llevaron millones de dólares del gobierno anterior. No hay nadie, andan cagándose de risa frente a nosotros, haciendo campañas políticas, acusándonos de corruptos todavía. Hay gente nuestra todavía presa, puesta por ellos, por los ladrones, o por los que formaban parte del equipo que defundó el país en los últimos 10 años. Entonces, todas esas cosas son dudas. Y si nosotros, que somos los que siempre pagamos las consecuencias, el pueblo o la gente del pueblo, porque no tenemos voz ni voto, porque nadie de los nuestros, dice una sola palabra. Los periodistas nuestros, ¿cómo no han denunciado? ¿Cómo no es posible que, por ejemplo, Navarro, Víctor Hugo, no sé cuánto, Víctor Hugo Morales, ponenle que haya dentro de los periodistas nuestros 10 personas honestas, ¿cómo no pueden formar un equipo de gente que ellos los conocen a todos, que averigüen y que pongan sobre la mesa? Estas son las deudas, estos son los complicados, estos son los que fugaron dinero, el dinero está en tal lado. No hay nadie en la Argentina. Estoy hablando de Argentina porque lo mismo le preguntaría yo a un montón de gente en distintos países del mundo, del continente nuestro. Entonces, todas estas cosas, los que somos parte de un pueblo, que afortunadamente tenemos estos medios para hacer oír nuestras voces, lo menos que podemos hacer es preguntar, desordenadamente. Nosotros no somos brillantes, con una elocuencia planificada, con luces y sombras, con presentaciones, no, así, a la criolla, con modestia. ¿Dónde está lo que robaron? ¿O ustedes son cómplices? Por eso no hablan. Porque es de cajón la pregunta. Y sí, me van a saltar a la yugular. Es natural, ¿qué te parece? Yo en cierta medida estoy incriminándolos a todos ellos. O sea, soy un desfachatado, soy un irrespetuoso. ¿Cómo no voy a decir eso de toda esta gente que está en el gobierno? ¿Cómo voy a sospechar yo? Es lógico, es natural que se tienen que ofender todos. Se van a molestar todos, me van a crucificar. Eso yo quiero que hagan. Quiere decir entonces que se sienten afectados. Porque ¿quién les impide, o quién impide, o qué impide explicar las cosas? ¿Hay algún límite? Y si hay ese límite, ¿por qué no dicen, yo estoy condenado a muerte y no puedo hablar? Ah, bueno. ¿Y quién te condenó a muerte? ¿Quién te sentenció? Porque puede salir Cristina, que es lo que yo esperaría, porque yo tengo mucho respeto por Cristina, y mucha admiración por Cristina, por su inteligencia, pero lo que no me explico es esto. ¿Por qué no sale ella a explicar esto?
ella tiene un conocimiento absoluto de todo. Es la única persona posiblemente en la Argentina, o una de las pocas, que sí sabe todo lo que ha pasado. Y entonces uno se pregunta, bueno, Cristina no es una tonta, no es una mujer que no tiene conocimiento, o que la han envuelto, o que la han amenazado. Y debe ser eso. Nosotros sí tenemos conocimiento de que hay una mafia, ¿no? No sé, eso lo sabemos. O sea, los que le cortaron las manos al cadáver de Perón no fueron los ángeles guardianes. Nosotros sabemos. O sea, nosotros sí sabemos lo que existe. Lo que no nos explicamos es por qué tanto silencio, tanta complacencia con los delincuentes. Y siguen así, porque el problema no es que lo hicieron, siguen haciéndolo ahora. Y lo tienen las manos atadas así al gobierno. Y no puede hablar el gobierno. O sea, no puede salir del circo que le han instalado con la pandemia y todo eso, que no puede gobernar porque está en pandemia. Esa es una historia para los tontos. ¿Cómo no puede gobernar? Mirá López Obrador cómo está gobernando con la pandemia. Y eso que no, López Obrador no puede avanzar, pero él los denuncia todos los días. Él los denuncia todos los días y pone todos los instrumentos. Que los instrumentos no le producen resultado, bueno, ya es otra cosa. Entonces, todas esas cosas que son desgraciadamente muy importantes es lo que nos hace a nosotros vivir por encima de nuestro tiempo límite. Yo estoy en el tiempo límite, en la parte roja ya del que señala la aguja del tanque. El tanque mío ya se consumió todo el combustible, yo estoy en la parte de emergencia, en la parte roja, por mi tiempo. Pero eso no me impide preguntar, porque no estoy acusando yo. Yo no estoy acusándole a nadie. Y bueno, vamos a tratar de ser honestos. Nosotros sabemos que ni Cristina ni nadie que venga va a poder hablar. Es increíble, pero así es la historia, y lo que querramos averiguar, no hay posibilidad de ninguna forma, porque si hubiese alguna posibilidad ya tuviéramos algún indicio. Miremos donde veamos. Observemos lo que observemos, escuchemos a quien observemos, a escuchar. No hay respuesta ni habrá respuesta nunca, excepto que cambien todos los parámetros. Y eso no lo vamos a ver nosotros. ¿Van a cambiar? Sí, por supuesto que sí, pero por lo menos yo no lo voy a ver. Te dejo el encargo, por supuesto. Y mañana nos volvemos a ver a ver qué se nos ocurre.